Buenos días a todos los participantes. Gracias, Aiden, por la invitación para participar en esta sesión en la que vamos a hablar sobre los nuevos límites a la tercerización. Límites que han sido establecidos por una norma de nivel reglamentario y que de alguna manera dan respuesta a tres preguntas que me parece, o alrededor de las cuales me parece importante reflexionar, que ya nos planteaba la regulación laboral de la subcontratación, tanto a nivel legal como reglamentario, ¿no? La subcontratación se regula laboralmente tanto por ley como por reglamento, y como comentaba, a partir desde la regulación original, pienso que la regulación laboral de subcontratación planteaba tres preguntas particularmente importantes para definir cuál es el alcance de esa regulación. La primera es si la regulación de la intermediación laboral, ¿no? Pensando en esta distinción entre la subcontratación de mano de obra o provisión de mano de obra, que es lo que nuestro reglamento llama intermediación laboral, y la subcontratación de servicios, que es lo que nuestro reglamento llama tercerización. La primera pregunta que me parece interesante plantear es si la regulación de la intermediación laboral comprende en su ámbito de aplicación únicamente a la subcontratación de mano de obra, a la pura provisión de mano de obra, o incluye también a la subcontratación de servicios o tercerización. La segunda pregunta que me parece planteaba desde su origen la regulación laboral de la subcontratación es si la regulación de la intermediación laboral en actividades complementarias alcanzaba a toda actividad que pudiera calificar como complementaria, de aquellas cuya interrupción no afecta, ¿no?, la continuidad de las actividades de la empresa usuaria en este caso, o solamente aquellas expresamente listadas por dicha regulación, ¿no? Estamos hablando de los servicios o las actividades de seguridad, vigilancia, mensajería externa, limpieza y reparación. Y la tercera pregunta que me parece planteada desde su origen en la regulación laboral de la subcontratación es si la definición de tercerización, la definición que se establece desde la ley, alcanzaba a toda tercerización, tanto a la tercerización con desplazamiento como sin desplazamiento, y en función de las respuestas anteriores, a las tercerizaciones tanto en actividades principales como en actividades complementarias, ¿no? Pienso que con ocasión de la más reciente reglamentación de la subcontratación, se han dilucidado las respuestas a estas preguntas en determinado sentido, que no necesariamente comparto yo, y la idea de esta presentación es precisamente compartir con ustedes estas ideas, ¿no? Bueno, hoy podemos hablar, me parece, con bastante más claridad de que la tercerización está sujeta a límites, ¿no? Y no toda tercerización, sino en particular lo que nuestra regulación califica como una tercerización con desplazamiento continuo. Es aquella prestación de servicios en la cual hay para su ejecución desplazamiento de personal al centro de trabajo o de operaciones de la empresa principal, ¿no? Es decir, aquella prestación de servicios en la que el contratista, para ejecutar el servicio contratado por la empresa principal, desplaza a sus trabajadores al centro de trabajo de operaciones de la principal. El centro de operaciones, estábamos pensando en un lugar de trabajo en el cual la empresa principal tiene algún margen de gestión, por unos periodos establecidos con parámetros regulatorios.
52 días efectivos de trabajo entre un semestre, 420 horas efectivas de trabajo entre un semestre, o más de la tercera parte del plazo del servicio de acuerdo a lo acordado. Entonces, la regulación actual, o la más reciente reglamentación, decía lo que establece es límites a determinada tercerización, la tercerización con desplazamiento continuo de personal, ¿no? ¿Y por qué digo que ahora sí podemos hablar de que la regulación ahora establece límites a la tercerización? Porque mi impresión es que en el pasado la regulación lo que establecía eran mecanismos de control para evitar que a través de la tercerización se oculte una pura provisión de personal, ¿no? Es decir, que a través de un esquema de subcontratación de servicios, el contenido del servicio se agota en la pura provisión de mano de obra, lo que nuestro ordenamiento llama intermediación laboral, ¿no? Buscaba controlar las tercerizaciones fraudulentas, ¿no? ¿Y cómo hacía esto la regulación? A través de una definición de lo que era una subcontratación de servicios o una tercerización a partir de un listado de requisitos de validez, ¿no? En cuyo caso la ausencia de cualquiera de estos requisitos suponía la invalidez de la relación de tercerización, y eso tiene como consecuencia, de hecho, esta regulación se mantiene vigente a pesar del cambio reglamentario, tiene como consecuencia que el trabajador del contratista que ejecuta el servicio se integre o se incorpore a la planilla de la empresa usuaria desde el inicio de la ejecución de ese servicio, o de la empresa, perdón, principal del inicio de la ejecución de ese servicio, y que eventualmente pueda ese trabajador incorporar a la planilla de la empresa principal, demandar el reintegro de las diferencias salariales entre la remuneración que percibía por ejecutar el servicio y la que perciben trabajadores que realicen en puestos de trabajo de similar valor en la empresa principal, e incluso el reintegro de aquellos beneficios a los que no hubiera accedido por no haber estado incorporado en la planilla de empresa principal, tengan origen en convenios colectivos de sindicatos a los que no se pudo afiliar, de acuerdo a un criterio de la propia Corte Suprema, o beneficios que tuvieran origen en políticas o lineamientos de la propia empresa principal, o incluso que tuviera origen en regulaciones legales, pero a las que el trabajador no pudo incorporar, no pudo participar por no haber estado incorporado, como la participación en las utilidades, que es de hecho el beneficio por cuyo reintegro se suelen gatillar los reclamos de incorporación de trabajadores a empresa principal, o es una motivación frecuente, digamos, en ese tipo de reclamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos requisitos de validez? El primero es que el principio debe ser uno integral, es decir, que el contratista asume una etapa del proceso productivo, ¿no? Y presta un servicio completo y complejo, y no una tarea simple, ¿no? Y en esa medida el servicio que presta no se agota en la pura provisión de personas o en la intermediación laboral. En ese sentido, ¿qué indicios podrían indicarnos que este requisito no se cumple? Que hubiera concurrencia en actividades entre el personal de la empresa principal y el personal de la empresa contratista, o que la empresa principal recurra al servicio del contratista solamente como refuerzo o para proveerse refuerzo de mano de obra. Otro requisito de validez era es que el contratista preste su servicio por su cuenta y riesgo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, no? Eso quiere decir que el contratista es un empresario autónomo y en esa medida debe asumir sus decisiones empresariales por su propia cuenta, ¿no? Y el hecho de que tome decisiones empresariales por su propia cuenta supone que asuma el riesgo de ellas, ¿no? Si sus decisiones son adecuadas, seguramente esa decisión le generará alguna ventaja, alguna ganancia. Si no, sufrirá las pérdidas derivadas de una decisión inadecuada, ¿no? Entonces, el cumplimiento de esos requisitos debería suponer que hay en el contrato de servicios hay un acuerdo por la prestación de un servicio integral, como comentábamos, respecto del cual
se pague un precio en la medida que ese servicio se cumpla, ¿no? Y que no se asegure una ganancia o una utilidad al contratista con independencia de si presta un buen servicio o no, ¿no? O tampoco una estructura de precios del servicio que le impida al propio contratista tener márgenes de decisión, ¿no? Como esas estructuras de precio en las que la empresa principal asume el costo fijo, el costo variable y le garantiza un nivel, un porcentaje acotado de utilidades, por ejemplo, o de ganancia, digamos, al tercero, ¿no? Acuerdos de este tipo en realidad lo que en el fondo hacen es limitar la capacidad de gestión del contratista y es más, desincentivar la gestión autónoma porque tiene todos los costos y un margen de utilidad garantizados a través del precio. Otro requisito de validez establecido por la regulación es que el contratista asume responsabilidad por el resultado de su servicio. Es decir, en caso de incumplimiento, ¿no? Asume una responsabilidad de tipo contractual. Entonces, en ese sentido, lo recomendable es que en los contratos de servicio se acuerden niveles de cumplimiento del servicio contratado, ¿no? Es decir, se acuerda no solo el contenido del servicio, sino el contenido del servicio en términos de qué servicio se espera recibir, con qué calidad o nivel de calidad, en qué oportunidad o dentro de qué plazo, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y el incumplimiento de esos niveles de servicio acordados lo que debería suponer es que el tercero asuma responsabilidad, ya sea a través del castigo del precio, que no se pague el precio acordado porque no se recibe el servicio acordado, que se castigue el precio o se aplica una penalidad con cargo al posterior cumplimiento satisfactorio del servicio en los términos acordados. Entonces, tener este tipo de acuerdos no solo garantiza que el contratista asuma responsabilidad, sino debería llevar a que la empresa principal controle el cumplimiento del contrato, el cumplimiento del servicio, que la gestión pase a ser una gestión, pase de una gestión de recursos, ¿no? De una gestión de recursos como equipos, herramientas, materiales o recursos financieros o incluso de la gestión de personal a la gestión del cumplimiento del contrato. Es decir, la empresa principal debería asumir el rol de un gestor de resultados, ¿no? Verificar si el servicio recibido, si el servicio recibido cumple con los niveles acordados en el contrato y si no, castigar el precio va a aplicar penalidad, ¿no? Luego el contratista, el siguiente requisito de validez, el contratista debe contar con recursos propios, ¿no? Y de hecho el reglamento o la reglamentación precisa que si no son propios, por lo menos debería gestionarlos como si lo fueran, ¿no? ¿Qué podría ocurrir? Que por ejemplo, grandes equipos que requieren una gran inversión de capital no necesariamente sean adquiridos a título de propiedad por el contratista, ¿no? Eventualmente pudiera tenerlos bajo su gestión con ocasión de un contrato de arrendamiento financiero, por poner un ejemplo, ¿no? Pero los gestiona, ¿no? Es decir, como si fueran propios, ¿no? Lo que ese requisito exige es que el contratista cuente con todos los recursos suficientes y necesarios para prestar el servicio, ¿no? Y eso va a depender del servicio que se preste. Servicios especializados en conocimiento requerirán que el tercero cuente con conocimiento suficiente para prestar ese servicio, o con tecnología suficiente para prestar ese servicio, o si es intención en capital o en equipos, que cuente con los equipos o el capital suficiente para prestar ese servicio y que lo gestione por su propia cuenta, ¿no? Podrían haber servicios intensivos en capital, servicios intensivos en conocimiento, pero lo importante es que el tercero los gestione por su propia cuenta, que sea responsable, por ejemplo, por su provisión, por su organización, por el estado de funcionamiento, por el mantenimiento, por la reparación, por la reposición en caso de daño o pérdida, ¿no? De hecho, en nuestra reglamentación admite la posibilidad de que el tercero opere incluso con herramientas o equipos de la empresa principal siempre que lo gestione por su propia cuenta, bajo su propia administración, sea en la reglamentación, como parte de un servicio de operación o de gestión integral en el marco de un contrato de servicios, ¿no? Si, por ejemplo,
la operación o la gestión de alguna infraestructura, ¿no? O que como parte de la ejecución del servicio, eh, el, el, para la ejecución del servicio, perdón, la empresa principal ya tuviera alguna infraestructura desarrollada, ¿no? Pero que ya no desea gestionar, ¿no? O decide estratégicamente no gestionarla porque no es lo que considera le valor agregado a su actividad y delega la ejecución de esa actividad a un tercero. No parece racional que se exija para garantizar autonomía en la ejecución del servicio que el tercero vuelva a desarrollar una infraestructura similar si la infraestructura ya se encuentra ahí, lo que se requiere es operación, ¿no? Entonces, nuestra propia regulación se pone en un supuesto como ese, ¿no? Si yo entrego una operación integral de esa infraestructura, lo que sí se debería garantizar es que ese tercero gestione una infraestructura como si fuera, propia, digamos, ¿no? Por su propia cuenta. Entonces, todos estos requisitos que hemos mencionado hasta ahora de validez, en buena cuenta, lo que garantizarían es que el contratista sea un empresario autónomo, que que tenga la capacidad y los recursos suficientes para ejecutar el servicio para el cual es contratado como un empresario autónomo, tomando decisiones empresariales de manera autónoma, ¿no? Y asumiendo responsabilidad por las decisiones que toma. El último requisito de validez está orientado ya no a que el empresario contratista sea únicamente un empresario autónomo, sino que sea un empleador autónomo. Y en ese sentido, el último requisito supone que el contratista va a dirigir y controlar exclusivamente a su personal, es decir, que su personal esté sujeto a su exclusiva subordinación, lo que implica que la empresa principal no debe tener ninguna injerencia en decisiones de organización del personal, ni en decisiones de contratación, de cantidad de personal necesario para la ejecución del servicio, de la asignación de remuneraciones, sanciones o despido, ¿no? Entonces, como comentaba, hasta ese momento, la reglamentación original eh, estaba orientada a controlar o evitar el fraude. Pero hoy día comentaba ya, podemos hablar de que la nueva regulación limita la tercerización, ¿no? No está necesariamente orientada a evitar el fraude, sino la limita, la prohíbe en determinadas actividades. Pero no toda tercerización, sino únicamente está limitada la tercerización con desplazamiento continuo de personal. ¿En qué actividades está limitada? En lo que la nueva reglamentación define como núcleo de negocio y actividad complementaria. Entonces, no es posible tercerizar con desplazamiento continuo de personal en aquellas actividades que califican como núcleo de negocio de acuerdo a criterios de una lista que la reglamentación señala que es una lista abierta y que se valora caso por caso, ¿no? No se puede tercerizar actividades que son parte del objeto social, aquellas que generan mayores ingresos a la empresa principal, que estas dos primeras parecen criterios medianamente objetivos, ¿no? Y digo medianamente porque el objeto social de la empresa o de las empresas, especialmente en el marco del ejercicio de la libertad de empresa, suele ser amplio, ¿no? No porque necesariamente se vayan a ejecutar todas las actividades que son parte del objeto, sino porque hay una expectativa desde la constitución de una empresa, usualmente una expectativa de participar en la mayor actividad, en la mayor cantidad posible de actividades económicas, ¿no? Con la expectativa también de obtener alguna ganancia de esa participación. Y de hecho, desde la regulación se entiende que, desde la societaria, digo, se entiende que el alcance del objeto social puede ser amplio. Pues no quiere decir que se ejecuten todas las actividades reconocidas como el objeto social, ¿no? De una empresa, ¿no? Entonces, por más que parezca objetivo, no siempre lo va a hacer, ¿no? Ahí seguramente será necesario una verificación de en qué medida la actividad que en efecto ejecuta una empresa coincide con el objeto social, y en qué medida un objeto social expansivo podría abarcar o no todas las actividades que ejecuta una empresa
principal, ¿no? Para ver si está limitado o no a tercerizar determinadas actividades. Segundo, la que genera mayores ingresos a la empresa, pero ¿de qué ingresos estamos hablando, no? De un punto de vista contable financiero, de un punto de vista tributario, ¿no? No termina de quedar tampoco, me parece suficientemente claro, ¿no? Ingresos operativos, ¿no? Aquí también es algo que seguramente tendrá que definirse por parte de la autoridad en el tiempo, ¿no? Y los siguientes criterios sí parecen un poco más subjetivos y más abiertos a la discrecionalidad de la autoridad, ¿no? El valor añadido al cliente, qué identifica diferencia de la empresa frente a sus clientes y al mercado, ¿no? Cómo la autoridad podría determinar eso. Lo haría a partir de su propia experiencia como usuario, como cliente, ¿no? Como consumidor razonable no queda tampoco muy claro, ¿no? Otra actividad en la que no se puede tercerizar es la actividad calificada como complementaria, que es, como decíamos, la actividad residual, auxiliar no vinculada a la principal, ¿no? Cuya ejecución no interrumpe la actividad de la empresa principal, ¿no? Aquí tampoco se puede tercerizar con desplazamiento continuo de personal. Y en aquello que sí es en lo que se califica como actividad principal, que de acuerdo al menos de la definición reglamentaria es una definición expansiva, inclusiva, ¿no? Aquella actividad sin cuya ejecución se afecta o se interrumpe el funcionamiento y desarrollo de la empresa principal. Aquí en estas actividades sí se puede tercerizar con desplazamiento continuo, siempre y cuando el servicio sea una actividad especializada o una obra, ¿no? Entonces, como vemos, la orientación de la nueva reglamentación es una de prohibición, de limitación a la tercerización de determinadas actividades en función de lo que la autoridad va a considerar que es nuclear o complementario. Y una decisión que, desde mi punto de vista, debería depender de quien conduce una actividad empresarial, ¿no? Va a terminar siendo determinada por una calificación que debería estar conducida por quien emprende la actividad empresarial, va a terminar siendo determinada por la autoridad, ¿no? Lo que ya podría generar dudas sobre la discrecionalidad o el alcance de esta discreción que tendría la autoridad para hacer ello, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibles acciones que podrían tomar pensando desde la perspectiva de una empresa principal frente a estas nuevas limitaciones, ¿no? Obviamente lo que va a tener que hacer una empresa principal es evaluar de sus actividades y en función de los criterios normativos, cuál es aquella actividad que calificaría como nuclear y cuál es aquella actividad que calificaría como complementaria respecto a la cual ya no sería posible la tercerización. Y si esos servicios los tuviera tercerizados, ¿no? Decidir entre la supresión de los servicios y la terminación de los contratos, de tal manera que la actividad no continúe, de los contratos de servicio, de tal manera que la actividad no continúe ni tercerizada ni internalizada, ¿no? Obviamente con el riesgo de juicios de incorporación en planilla propia de los trabajadores del tercero. La deslocalización, ¿no? Recuerden ustedes que estas limitaciones se aplican a la tercerización con desplazamiento continuo, ¿no? Entonces, la deslocalización, si la ejecución del servicio fuera el centro de trabajo o de operaciones de la empresa, o con desplazamiento discontinuo, ¿no? Sin cumplir con los parámetros que comentábamos, establece la ley para que un desplazamiento califique como continuo, digamos, lo que haría es que esta tercerización se encuentre fuera del ámbito de aplicación de la nueva reglamentación, ¿no? Y de hecho, para algunas organizaciones empresariales, la experiencia del trabajo remoto durante pandemia podría servir para evaluar si un servicio pudiera ser o no deslocalizado, ¿no? La adecuación, obviamente, a la regulación, ¿no? Si la actividad es nuclear, internalizar, si es principal, evidenciar que el contenido es un servicio especializado, una obra. Caso contrario, volver a las alternativas previas, ¿no? Deslocalizar o internalizar. Si el servicio es complementario, evaluar la intermediación y a propósito de ese tema volveremos a las preguntas iniciales. Habrán empresas que seguramente frente a la incertidumbre
de lo que se defina respecto del contenido de la regulación e incluso eventualmente sobre la continuidad de la evaluación, porque sabemos que hay acciones populares, por ejemplo, orientadas a la anulación de esta reglamentación. Habrán empresas principales que eventualmente podrían evaluar convivir con los riesgos, ¿no? Y exponerse, obviamente, a inspecciones o juicios de incorporación en planilla propia de trabajadores de terceros, o acciones legales, ¿no? Hay empresas o gremios que están presentando acciones populares, acciones de amparo, o evaluando alguna otra medida judicial, en sede judicial o administrativa, para, antes que procurar la adaptación a la nueva regulación, evitar la aplicación de la nueva regulación, ¿no? Y obviamente hasta mediados de agosto, que es el plazo de adecuación a esta nueva norma, probablemente no hayan todavía criterios administrativos o judiciales claros, ya sea sobre cómo se determinará si una actividad es o no nuclear o es o no complementaria, o si la reglamentación se considera válida o inválida, ¿no? Ya sea porque es ilegal o porque se vuelve inconstitucional. Les comentaba yo al inicio que la regulación laboral de la subcontratación de servicios y mano de obra en nuestro ordenamiento planteaba tres preguntas importantes sobre las cuales había un grado de discusión necesario, pero que en alguna medida parecen haber sido resueltas por este reglamento y pensaría yo no necesariamente de la manera más feliz. Entonces, si volvemos a las preguntas iniciales, ¿no? La primera era, ¿la regulación de la intermediación laboral comprende en su ámbito de aplicación únicamente a la subcontratación de mano de obra o incluye también a la subcontratación de servicios o tercerización? Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué la regulación o la nueva reglamentación de la tercerización tendría no alguna implicancia en la regulación o el alcance de la regulación de la intermediación laboral? Entonces, recuerden ustedes, comentábamos que la nueva reglamentación prohíbe la tercerización en actividades complementarias. De hecho, la nueva reglamentación lo que señala es que la tercerización en actividades que no son principales especializadas o de obra supone la desnaturalización de la relación de tercerización. Pues la pregunta inmediata es, no es posible tercerizar actividades que califiquen como complementarias, ¿no? Claramente no es posible hacerlo en nucleares, ¿no? Al menos ese es el sentido principal de la regulación. ¿Y qué pasa con las actividades complementarias? Si no pueden ser tercerizadas, la internalización o la deslocalización son las únicas alternativas posibles para poder contratar ese servicio. Aparentemente la intención de la regulación es que las tercerizaciones en servicios o en actividades complementarias, cuando hay desplazamiento continuo, deban encontrarse reguladas por la regulación laboral de la intermediación laboral. O sea, la tercerización con desplazamiento continuo, actividades complementarias, calificaría desde ese punto de vista de nuestro ordenamiento como intermediación laboral y estaría regulada por las regulaciones o las normas sobre intermediación laboral. De hecho, es un criterio que ya había expuesto la Corte Suprema en la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema en un par de sentencias en casación, calificando servicios como, por ejemplo, el transporte de personal a campamentos mineros como un servicio complementario que en la medida que era complementario debería ser, y desde el análisis que se hizo para ese caso concreto, con desplazamiento o con destaque, debiera ser regulado como intermediación laboral. Entonces, esta sería una primera respuesta a estas preguntas que nos planteaba la regulación original en materia de subcontratación, la regulación laboral, y que estaría en alguna medida siendo respondida por la nueva reglamentación de tercerización, ¿no?
porque si no se puede tercerizar actividades complementarias, aparentemente la alternativa o la puerta que dejaría abierta la regulación es entender que la tercerización de actividades complementarias en nuestro ámbito califica como tercerización, perdón, como intermediación laboral, ¿no? El problema de esto, desde mi punto de vista, es que desde el lado de las empresas contratistas, la prestación de servicios en actividades complementarias se vuelve una posibilidad muy remota porque las barreras de entrada son muy altas, ¿no? Empezando porque para poder prestar servicios de intermediación laboral, que en este caso serían tercerizaciones complementarias, habría que tener como objeto social exclusivo prestar servicios de intermediación laboral y un capital mínimo de 45 UITs, ¿no? Sin perjuicio de las otras regulaciones que se establecen con otra finalidad, que es la de garantizar el cobro de créditos laborales en el marco de la ejecución de un servicio que en principio es intensivo en mano de obra, ¿no? Y por tanto el precio del servicio se acota usualmente en remuneraciones, ¿no? Y un margen de utilidad. Entonces, frente a una estructura de servicio como esa, el riesgo que se trata de controlar con esta exigencia del objeto social exclusivo, el capital mínimo o garantía, responsabilidad solidaria, es que el empresario de servicios de intermediación laboral tenga algún incentivo por procurarse una mayor ganancia o una mayor utilidad, desconociendo el pago de derechos de sus trabajadores, ¿no? O como finalmente la intervención laboral debiera ser una actividad residual porque se agota en la poca producción de personal excepcionalmente permitida, el objeto social exclusivo facilite un mayor control por parte de la autoridad. Entonces, considerar o responder esta pregunta como aparentemente responde el reglamento en el sentido que las tercerizaciones de servicios complementarios deban regularse como intermediación laboral, me parece que por un lado establece barreras muy altas de entrada a pequeñas unidades productivas que usualmente se insertan en cadenas de subcontratación prestando servicios complementarios a empresas principales, ¿no? Con lo cual el mercado de servicios complementarios terminaría siendo copado por las empresas que tuvieran la suficiente espalda financiera, por ejemplo, para contar con capital mínimo de 45 UITs, ¿no? Eso uno. Y dos, me parece también que abre la puerta a que tras la argumentación de que una actividad califica como complementaria, ¿no? Se escape de la regulación de la tercerización, ¿no? De la regulación que procura, del original, ¿no? De la que procura evitar que se use la tercerización como fraude para la pura provisión de personal, ¿no? Me parece que ese es un primer problema en las respuestas que da la nueva reglamentación a estas preguntas. La segunda pregunta que planteaba me parece interesante hacerse desde la regulación original de la subcontratación es si la regulación de la intermediación laboral en actividades complementarias alcanza a toda actividad, ¿no? Residual, auxiliar, cuya interrupción no afecte la continuidad de la actividad empresarial de la empresa principal, o solamente a las que estaban expresamente listadas por la regulación, ¿no? Que hablábamos son vigilancia, seguridad, limpieza, mensajería externa y reparación. Continuando con, digamos, pensando en la primera respuesta, si todo lo complementario se reconduce a la regulación de la intermediación laboral y aquello que es complementario depende de cada organización empresarial, pareciera ser que aquí la respuesta que daría la nueva reglamentación en alguna medida es que la lista debería entenderse como abierta, ¿no? Es decir, no solo la posibilidad de intermediar ya en este caso actividades complementarias se votaría en las listadas, no sería una lista abierta, ¿no? Cualquier otra actividad podría
ser contratada ya no como tercerización, porque la tercerización complementaria se desnaturalizaría cuando hay desplazamiento continuo, sino como intermediación laboral, pero un abanico mucho más grande que el listado por la ley. No, nuevamente me parece a mí que eso genera problemas ya no solo de barreras, sino en este caso además de control, ¿no? De control a aquellas empresas que sí tuvieran la capacidad de superar las barreras de acceso, ¿no? Pero que tendrían carta abierta para prestar múltiples servicios que eventualmente se pudieran agotar en pura provisión de personal, escapando de la regulación de la tercerización, que lo que precisamente busca es evitar eso. Y lo tercero, la tercera pregunta que me parecía importante hacerse con ocasión de la regulación original de la tercerización, es si la definición de la tercerización alcanzaba a toda tercerización o solamente a aquellas con desplazamiento continuo. Y en verdad, esta discusión se pudo plantear desde el principio y me parece a mí que no tuvo tanta relevancia, por ejemplo, la discusión de qué es centro de trabajo, qué es centro de operaciones, cuando hay un desplazamiento continuo, porque el análisis de las autoridades se centraba, y me parece que con inteligencia, en si la tercerización era fraudulenta o no. Si tras un esquema de tercerización había pura provisión de personal o no. Entonces, al orientarse la discusión a ese punto, que me parece realmente relevante, la discusión sobre si había desplazamiento continuo o no solía quedar en segundo plano, ¿no? Ahora es una discusión que pasa a primer plano porque sin desplazamiento continuo, el esquema de tercerización o la relación de tercerización está fuera de la regulación, ¿no? Lo que también me parece que es una respuesta poco feliz que da el reglamento, ¿no? Porque al centrar el control y en particular el límite en la calificación de la actividad, ¿no? Nuclear, complementaria, con desplazamiento continuo, el, el, la deslocalización, digamos, sería en principio suficiente para escapar de la regulación. Y, y en ese caso el control, el control de fraude en aquellas actividades tercerizadas sin desplazamiento continuo, me parece se debilita, ¿no? Y como comento, esta discusión que no está en un primer plano, porque la discusión en primer plano era si la tercerización era no fraudulenta, me parece que va a pasar a un primer plano, ¿no? Que seguramente una de las primeras discusiones que se planteará de cara a algún reclamo de incorporación en la planilla empresarial principal de un tercero va a ser primero si hay un desplazamiento continuo y después si la actividad era principal o no, y si era principal, si era especializado de obra, ¿no? Cuando probablemente una discusión mucho eh, más clara pudiera ser, me parece a mí, en la que se centraba la regulación previa, ¿no? Si hay fraude o no en función del cumplimiento de los requisitos de validez, ¿no? Entonces, como decía, mi impresión es que estas respuestas que planteaba la regulación laboral de la subcontratación desde su origen, o estas preguntas en alguna medida tienen respuesta en esa nueva reglamentación. Desde mi punto de vista, no las respuestas más felices de cara al control del uso fraudulento de la tercerización, y que probablemente abre la nueva reglamentación a múltiples discusiones sobre temas que con la regulación anterior me parece terminaban siendo accesorios, porque el anterior se centraba en lo que probablemente es lo más importante, que es evitar precisamente el uso fraudulento de la tercerización. Entonces, dicho esto, no me queda más que agradecer su atención, y si alguno de ustedes tuviera una pregunta sobre lo expuesto hoy,
sí les agradecería mucho que nos la hicieran llegar a través de IDEM para poder ayudarlos a responder. Muchas gracias y que tengan todos un buen día.